Yo el año pasado era simplemente también uno como ustedes, una persona que venía a escuchar a los médicos. Y el año pasado escuché a este doctor que va a venir ahora y a la salida me acerqué a saludarlo. Y bueno, me firmó un libro de los libros de él y me hizo una manifestación que me quedó resonando un año entero. Y me dijo, ¿es posible que todavía la gente no sepa que los embutidos son homicidas? Usó esa palabra, homicidas. Hace unos pocos días la OMS declara a los alimentos, la carne procesada, justamente cancerígeno. Esta anticipación en el tiempo muestra lo avanzado de este doctor que vamos a escuchar, que es el doctor Víctor Bianco, viene de Santa Fe, es un doctor en naturopatía, experto en botánica medicinal, autor de varios libros sobre naturismo, alimentación, deporte y salud, el valor nutritivo y curativo de las frutas, la salud de la madre y el niño, entre otros. Miembro permanente y colaborador de la UBA y por supuesto un pionero en la materia. Lo recibimos con un muy fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, a los organizadores y a los grandes profesionales que me antecedieron. En realidad me siento pequeño y no sé qué es lo que puedo decir, ¿no? Y además muchas opiniones controvertidas, ¿no? Es muy interesante esto porque hay un respeto a todas las formas de pensamiento, pero este tema de la nutrición es muy difícil. Yo hace 45 años que estoy investigando esto. Algunas de las cosas que se vertieron y que pueden confundir un poco, lo voy a tratar de poner un poquito de claridad, ¿no es cierto? Vamos a empezar por el pobre tango, ¿no? Que en algunos casos sí puede ser eso, pero abarca todas las emociones humanas. Hay tangos dedicados a la madre, al padre, al amigo, a las cosas más nobles. Y también hay tangos humorísticos y no todos los tangos son buenos. Una vez una chica me dijo, no, el tango no me gusta, dice, como música no me gusta. Bueno, venga a mi casa y yo toqué unas piezas con el bandoneón. Toqué Vida Mía, por ejemplo, o algunos tangos de Fresedo. Digo, no, realmente es buena música. Y además grandes poetas del tango, como Lepera, Cátulo Castillo. O sea, bueno, eso quería aclarar con respecto al tango. Con respecto a las proteínas reparan el desgaste del cuerpo. Lo principal para nosotros, como es lo principal para el automóvil, es la nafta, y nuestra nafta es la glucosa. La proteína repara el desgaste, por eso se puede comer un poco más cuando hay más desgaste físico. Por ejemplo, deportistas, el niño que crece que tiene que formar tejidos, pero los aminoácidos son los ladrillos de la proteína. Por lo tanto, cuando consumimos alimentos, consumimos proteína que luego el cuerpo las va a desarmar esa pared en aminoácidos. Bueno, después está el problema de lo que antes la ciencia decía de proteínas completas, ¿no? Y daban como modelo la leche, los lácteos y el huevo. Yo tengo un libro publicado que toca el tema de las proteínas, lo pueden conseguir acá, que se llama Proteínas y Dietas para su Salud, donde se complementan los aminoácidos de una proteína vegetal con otra. Acá se dio un buen ejemplo que los chinos y japoneses aplican hace 5.000 años, que es la mezcla de cereales con legumbres o leguminosas. Hay otras posibilidades, pero no es necesario combinarlas en el mismo momento, sino que también se pueden combinar a lo largo del día.
El tema de la yerba mate es un estimulante, no aporta nada al organismo, pero si uno toma 4 o 5 mates, poca cantidad, puede ser aceptable. Y es una adicción, provoca una adicción, como también la carne provoca adicción. El tema de la vitamina B12 también, que es, por favor anoten cuántas posibilidades hay de obtener vitamina B12, ¿no? Bueno, primero, y esto está tomado de un trabajo del padre de Claudio Esteves, Delio Esteves, que sostenía esto. El ácido fólico de las hojas verdes se llama factor extrínseco, que viene de afuera, y se combina con lo que se llama un factor extrínseco que está en el estómago. Se combinan los dos factores y se forma la vitamina B12. También la tenemos en las algas marinas, también en la levadura de cerveza, y después, como vamos a exponer en la charla que voy a dar ahora, mediante una flora vegetal fermentativa, porque los vegetales fermentan y no se pudren en el intestino. Y esas bacterias nos fabrican a nosotros vitamina B12. Entonces no hay que temer a la falta de vitamina si tenemos un estómago sano y consumiendo hojas verdes, que es muy importante. La hoja verde es muy rica en calcio. Piensen que la vaca formó su esqueleto con la hoja verde. También contiene mucho hierro, también una buena fuente de hierro. Es un alimento completo, tanto es así que un gran maestro del naturismo, Birger Benner, que hay un sanatorio que él creó y ahora continúan los hijos, donde se curaban todas las enfermedades con régimen crudo, comiendo solo crudo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que lo crudo puede curar o lo crudo puede enfermar? Lo que tenemos que pensar es que en este factor de la nutrición se descuida a veces lo más importante, o una de las cosas más importantes, que es eliminar los desechos. Porque yo pienso que yo necesito vitamina B12, que necesito aminoácidos, pero no evacúo bien. Por lo tanto, me estoy intoxicando. Por eso es que tenemos que contemplar los dos factores. Cuando atiendo a los que me consultan, les digo, mire, tenemos que limpiar bien nuestra casa y después sí le podemos poner lindos muebles, buenos cuadros, todo eso, ¿no? Y a mí, después de todo lo que dijeron, que también con tanto humor, me tengo que ocupar de una cosa que a veces no se habla mucho, que es de cuántas veces vamos de cuerpo por día, que es fundamental para la salud. Nosotros tenemos una red de neuronas y 100 billones de bacterias que están en nuestros intestinos. Y este es el tema que voy a tocar hoy. Este es nuestro segundo cerebro. La alimentación decide qué bacterias van a ocupar nuestros intestinos. La alimentación vegana o vegetariana alimenta la flora fermentativa, que es la primera línea de defensa contra los microbios y las enfermedades. Las neuronas de este segundo cerebro y la flora fermentativa asegura que vayamos de cuerpo de 2 a 4 veces por día, que es el ritmo de Hipócrates, favorecido por la dopamina, que estimula precisamente el movimiento intestinal. La serotonina es considerada la hormona del bienestar. Regula el apetito, el sexo, el sueño, las emociones. En el intestino tenemos 95% de serotonina. Nuestro segundo cerebro, que está en el intestino, produce más
serotonina que el cerebro que tenemos en el cráneo. Este segundo cerebro no interviene en la toma de decisiones, ni tampoco interviene en funciones de tipo mental, pero sí influye mucho en nuestro estado de ánimo y puede influir en nuestro carácter. El estreñimiento, por lo que dijimos antes, es uno de los enemigos de la salud. Si nosotros tenemos el recto, que es la última parte del intestino, ocupado por materia fecal, es como tener un supositorio tóxico. Y el cuerpo va absorbiendo continuamente tóxicos de esta parte del recto, porque hay venas que parten, que son venas hemorroidales inferiores, que parten de la parte inferior del recto y van directamente a la sangre. Entonces nos estamos intoxicando. Hay que evitar la autointoxicación, como antes también se dijo con el asunto del calcio. ¿Cómo no perder calcio? Eso primero, y después lo que vamos a aportar, que lo señaló bien el doctor Esteban. Tengo tantas hojas acá para leer que no sé por dónde empezar. Bueno, entonces, ¿cuántas enfermedades vienen de no ir bien de cuerpo por día? Fíjense, primero empezamos con la apendicitis, después seguimos con los divertículos, después seguimos con las hemorroides, las varices. Las hemorroides son varices de las venas del recto, porque al hacer fuerza para ir de cuerpo, aumenta la presión dentro de las venas y se forman las hemorroides. Y por último, tenemos el cáncer de recto y colon. El doctor Rubén, un médico norteamericano, el padre de él tenía un cáncer de recto y colon. Y como no lo pudo curar, dijo, pero bueno, por lo menos voy a averiguar cuál fue la causa del cáncer de mi padre. Y recurrió poblaciones de campesinos japoneses y africanos, y llegó a la conclusión que allí no existían estas enfermedades, y era porque evacuaban el recto varias veces por día. Entonces él trató de hacer algo, por lo menos para que la gente consumiera algo más de fibras vegetales. Y fue el primero que empezó a aconsejar el uso del salvado adicionado a las comidas. Pero nosotros, los que somos vegetarianos o naturistas o veganos, sabemos que las hortalizas, las verduras, contienen fibras vegetales que van a formar lo que se llama la flora simbiótica fermentativa. Nosotros tenemos socios en el intestino, son las bacterias. Después vamos a ver cómo la podemos alimentar, porque esas toman lo que nosotros no podemos digerir de las fibras vegetales y nos fabrican a nosotros vitaminas y provitaminas como la A, la B, la K y todas las del complejo B. Y acá es donde entra también la B12, necesaria para la formación de glóbulos rojos. Bueno, pero también la gente común que no está informada de lo que tiene que comer, porque nunca nos han dicho qué tenemos que comer, comemos lo que comió mi papá o lo que es costumbre, y nunca nos informaron bien de qué es lo que conviene a la salud. Bueno, entonces, ¿qué se come? Carne, pescado, queso y otros lácteos, y faltan las fibras vegetales.
estos alimentos son putrescibles, se pudren y forman una flora putrefactiva. Y estas floras putrefactivas nos intoxican con sus evacuaciones. En vez de tener millones de microbios que me favorezcan, que me fabrican vitaminas, que me ayuden a ir bien de cuerpo, no. Tengo una flora putrefactiva que la he alimentado con carne, con embutidos, que nosotros hace 45 años que decimos eso. Y recién ahora se descubre, como dijo el doctor Esteves, que son cancerígenas. Bueno, en vez ahora, nunca es tarde cuando la dicha es buena, dicen los antiguos, ¿no? Bueno, entonces, el sistema inmunitario está compuesto por bacterias, ¿no? El 80% del sistema inmunitario está en el intestino. Hay una defensa contra todas las enfermedades, desde un resfrío hasta el cáncer. Pero a veces esa flora la destruimos. Los antibióticos, por ejemplo, destruyen bacterias. Destruyen bacterias sanas y bacterias benéficas. Por eso este otro tema que hay que manejar, como el problema de lo crudo y lo cocido, ¿no? Antibióticos. Usarlo cuando es estrictamente necesario, porque las bacterias van desarrollando resistencia, se hacen resistentes a los antibióticos, y si alguna vez se necesitan, hay que tomar mucha cantidad, antes bastaba con la penicilina. Entonces, es común, uno va al dentista, que no está informado, le saca una muela y le aconseja que tome antibióticos. Yo le dije, escúcheme, si yo veo que se me empieza a inflamar o que me parece que se me va a infectar y yo tomo antibióticos, ¿me hace efecto? Sí. Bueno, ¿y entonces para qué lo voy a tomar? En la mayoría de los casos no hace falta tomar antibióticos, pero no es que estemos en contra, sino que cuando es muy necesario y cada vez menos. Y lo mismo podemos decir en nuestra posición frente a los medicamentos. Para nosotros, los medicamentos son muletas o bastones. ¿Cuándo los utilizamos? Cuando no podemos caminar, y luego tratamos de utilizarlo lo menos posible. Bueno, entonces, hablamos del sistema inmunitario, que también el apéndice, que se creía que era un órgano superfluo, que a veces estaban operando una hernia y de paso sacaban el apéndice porque decía, bueno, que no hacía falta para nada. Ahora se descubre que tiene células que nos defienden, células inmunitarias que nos defienden contra todo tipo de infecciones. Pero es importante tener en cuenta esto de las bacterias, porque de lo que evacuamos, 1/3 son bacterias, 1/3 parte de lo que evacuamos, bacterias. 1/3 de colesterol. Por esto hoy hablábamos con un amigo, antes de empezar esta charla, de cómo bajar el colesterol o mantenerlo dentro de los límites normales, porque el colesterol es necesario para las membranas, para que el cuerpo elabore hormonas, es necesario. Es mantener una buena evacuación, porque el colesterol se elimina a través de los intestinos. Ahora bien, ¿cómo podemos alimentar las bacterias benéficas? Alimentos ricos en fibras vegetales. Porque, como dije antes, lo que no podemos digerir, las bacterias van a fabricar productos útiles para nosotros. Por ejemplo,
pueden consumirse las hortalizas en general y los cereales, pero que sean integrales, porque en la capa externa de los granos es donde se encuentra las fibras vegetales. Y el arroz blanco, la harina blanca que se consume habitualmente, es digerida en el intestino delgado y no queda nada de alimento para las bacterias benéficas. Bueno, acá hay una parte dedicada a lo que se llaman alimentos probióticos. Estos alimentos aportan bacterias vivas que benefician la flora fermentativa. Por ejemplo, el chucrú, que en uno de mis libros ahí aconsejamos cómo prepararlo en 3 días. El miso, que se hace de centeno, avena o cebada fermentada. Y también la espirulina, que es una microalga o una cianobacteria que aporta lactobacilos del tipo y también bifidobacterias. Después están los alimentos prebióticos. Son alimentos ricos en fibras vegetales. Estos alimentos son consumidos a diario por los veganos y los vegetarianos. Favorece la salud y una vida más rica y plena. Nuestro segundo cerebro está en el intestino y debemos alimentar las bacterias para que funcione bien y puede ayudar a que seamos más comprensivos, amables, tolerantes, optimistas y sanos de cuerpo, mente y espíritu. Por lo tanto, debemos planificar la alimentación de la familia. Una cucharada para la mamá, una cucharada para el papá, una cucharada para el nene y una cucharada para las bacterias intestinales. Bueno, esto era lo de... Creo que queda tiempo para alguna pregunta. Sí, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta acá al doctor? Que no sea muy difícil, ¿eh? Que no sea difícil. Sí, buenas tardes, doctor. Lo que quería saber, o sea, ya que habló del colesterol, o sea, ¿cómo bajarlo el colesterol por métodos naturales? Bueno, primero, no consumir alimentos de origen vegetal. El colesterol solo existe en el alimento de origen animal. Por lo tanto, la alimentación vegana o vegetal o vegetariana y una evacuación de 2 y hasta 4 veces por día, que es el ritmo hipocrático. Esa es la manera de bajarlo si está alto y mantenerlo siempre dentro de los límites normales. Doctor, querría saber cuáles serían los alimentos prebióticos, esto que usted dijo que alimentan a las bacterias. Bueno, los alimentos prebióticos son algo muy fundamental. Una ensalada cruda, siempre en el almuerzo y siempre en la cena. Con hojas verdes, rúcula, radicheta, zanahoria rallada, el repollo blanco. Esa es la base. Después le podemos agregar rabanito, apio, hinojo y demás. Pero eso que le dije primero son fundamentales. Y luego, las hortalizas, que quiere decir todo lo que se cultivan en huerta, y las verduras, que son las de color verde. Bueno, ahí tenemos las chauchas, la remolacha, la acelga. Esas son bastante ricas en fibras vegetales. Luego tenemos otras como calabaza, zapallitos, etcétera. Bueno, estos alimentos son los prebióticos, que van a ir al intestino a alimentar las bacterias que nos conviene tener a nosotros en el intestino. En cuanto a cómo
yo soy partidario de una dieta 50% crudo y 50% cocida. Bueno, entonces, ¿cómo? Algunos dicen, coma antes lo crudo, después lo cocido. Bueno, yo soy partidario de en el mismo bocado mezclar lo crudo y lo cocido. Porque lo cocido está algo desvitalizado, no del todo, ¿no? Pero sí por la acción del fuego. Entonces, con el crudo lo estamos vitalizando. Entonces, hacemos como un equilibrio en el mismo bocado, comer crudo y cocido. Pero hay un problema también. Cuando se dice a veces, no coma verduras, no coma ensaladas. Cuando una persona tiene divertículos. Es muy común este tipo de consejos en los profesionales que no tienen esta información. Para ese tipo de problemas de divertículos, que son pequeñas hernias que se producen en el intestino por el estreñimiento, por el aumento de presión, bueno, entonces lo que hay que hacer es, ellos dicen, por ejemplo, que esas fibras pueden irritar al intestino y traer problemas. Pero lo que hay que hacer es subdividirlas y la alimentación debe ser blanda. Por ejemplo, una ensalada, como la comemos habitualmente, el que tiene divertículos no le conviene. Lo que tiene que hacer es procesarla o licuarla, luego condimentarla y de esa manera lo va a tolerar bien. Pero, por ejemplo, la parte blanca de la selga es una fibra dura para el que tiene divertículos. Que no se le vaya a ocurrir, por ejemplo, comer la cáscara de una manzana o choclos, por ejemplo, que es una fibra muy dura. Pero sí, si lo licuamos, lo subdividimos bien, entonces sí puede ser tolerado. Bueno, en cuanto a la alimentación, para mí el trío o cuarteto más importante de los alimentos que van a aportarme a mí energía y calor son la papa, el camote, la mandioca, el arroz integral. Esos son alimentos muy buenos. Calculemos que los chinos japoneses hace 5.000 años que están manteniéndose en este tipo de alimentos. Luego sí, hay otros cereales que pueden integrar, como el choclo, la polenta orgánica también, pero son como para variaciones, también la quinoa. Lo que se trata de consumir menos es el trigo, que está cuestionado. De los lácteos en general coincido totalmente con lo que decían los anteriores oradores. Me parece acertado porque lo que se está vendiendo no es leche. Y luego, un principio muy importante, que yo cuando empezaba a empezar, vino un señor a casa a conversar conmigo, era un hombre grande, y nunca olvido lo que me dijo: no hay que comer nada envasado. Todo eso es desvitalizado, tiene productos químicos que no nos matan, pero nos van intoxicando de a poco y todo eso se va sumando. Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Lo felicito por su disertación, fue muy clara, esclarecedora. Una sola pregunta. Con el tema de cuando uno quiere conseguir una proteína completa o aminoácidos completos para estar bien alimentado, dijimos por ahí cereales con legumbres. Sí. Pero usted dijo algo interesante que yo no sabía, por ahí me puede aclarar. ¿Es verdad que se pueden consumir en distintos momentos del día o tengo que hacer un guiso con lenteja y arroz en el mismo momento que lo como? ¿O cómo es eso? Gracias. En un principio se sostenía que había que mezclar esos dos alimentos en una sola comida. Y ahora no, si se pueden comer en el día en distintos momentos. Y la combinación está en un libro que
las distintas combinaciones que se pueden hacer con los aminoácidos, porque en los alimentos vegetales, según la ciencia, que ahora, como dijo Jorge Esteves, se está superando. La cuestión es que el exceso de proteínas tampoco es bueno, porque los residuos son ácidos, y esos ácidos van a ser contrarrestados con calcio del cuerpo. Entonces, hay una frase que es interesante: cuanto más carne comamos, más calcio perdemos. Por ese mismo motivo, porque hay que contrarrestar los ácidos que deja todo el producto cárneo. Lo mismo podemos decir si comemos porotos en exceso. No, la combinación más conocida, ¿no?, que recién la mencionaron, que eran arroz integral con garbanzo, con lenteja, con cualquier otra leguminosa. Las leguminosas hay que cocinarlas bien y comer de 2 a 4 cucharadas como máximo. ¿Y por qué no se impuso la soja acá cuando no era transgénica? Porque la gente comía mucho y no la sabía cocinar bien. Hay que cocinarla hasta que esté bien, que se aplaste entre los dedos, bien blandita. Por eso más vale, si no conseguimos soja orgánica, consumir otra leguminosa, como decía Pablito Martín, el poroto aduki, no hace falta quitarle los cejos, y la lenteja. Las demás sí, las tenemos que remojar, quitar los cejos y luego cocinarlas bien. Bueno, no hay más preguntas, tiene que venir otro orador, así que le agradecemos mucho al doctor, un fuerte aplauso.